Bienvenidos a un nuevo episodio de Encoders. Hoy vamos a hablar de test de hipótesis múltiples y la teoría y algunas aplicaciones que pueden tener, porque son importantes, etc. Y bueno, pero antes de partir con ese tema, hoy es el episodio número 40. Ya, partamos con el tema de hoy. Vamos a partir con algunos recordatorios de test de hipótesis básico, ¿ya? Primero, para llegar a un test de hipótesis, para poder deducirlo, necesitamos usar la ley de los grandes números y el teorema central del límite para deducir el test de hipótesis z-test al menos. Entonces, recordemos qué son estas cosas. La ley de los grandes números nos dice que si nosotros tomamos una variable aleatoria y tomamos las ocurrencias de esta variable aleatoria, muchas veces las sumamos y las dividimos por la cantidad, o sea, tomamos el promedio de todas estas ocurrencias de la misma variable. Entonces ese valor, a medida que n va creciendo, se va a ir aproximando cada vez más al valor del promedio del promedio de la variable aleatoria o la esperanza, ¿sí? Esa es la ley de los grandes números, ¿sí? Que funciona cuando tenemos n grande. Tenemos grandes cantidades de observaciones. Y es algo que vamos a usar para deducir los test de hipótesis. ¿Algo que quieras agregar aquí, Mati? ¿O alguien del chat que quiera preguntar algo? ¿No? Ya, si hay dudas, vayan preguntándolas en el chat. El otro teorema bien importante que vamos a usar es el teorema central del límite, que dice que si es que nosotros tenemos una serie de muestras aleatorias independientes ya sea de alguna variable aleatoria específica y sacamos muestras independientes de ella, o de distintas variables aleatorias, pero tienen que ser independientes, tienen que ser eventos independientes. Si tenemos eso, podemos usar la varianza y el valor esperado de esta variable aleatoria para llevar estas repeticiones, todos estos eventos, reordenarlos de alguna manera para que nos quede una distribución normal. Y esto es súper fuerte, porque nos dice que si tenemos cualquier variable aleatoria que puede tener cualquier distribución a priori, o sea, se puede comportar de cualquier forma la variable aleatoria. Si tenemos esta esperanza y esta varianza y tenemos un n suficientemente grande, esto lo podemos acomodar a una variable normal. Y no solamente una normal, sino que una normal centrada en el cero, o sea, cuya esperanza es cero, y con una varianza relativamente pequeña, que en este caso vamos a querer que sea 1, una varianza 1. A esa distribución no solamente se le llama distribución normal, sino que se le llama distribución normal estándar, o también a veces se le llama distribución Z. Y de ahí viene el Z-test. ¿Algo que agregar, Mati? Nada, mi vivencia en la universidad, que hay como 1000 versiones del teorema central del límite en la realidad. Y el que usamos típicamente es súper fuerte, por la hipótesis que tenía, me acuerdo. Que el que tenía ahí abajo, mira, el Classical CLT, más abajo. ¿Este? Sí, como Sí. que igual tiene, me acuerdo que igual era como fuerte, porque teníais que tener, no sé si la esperanza, la normal. Después podéis poner que convergían en probabilidad, convergían en no sé qué, convergían en no sé Sí. cuánto. Sí. Y como que había 1000 versiones de esta cuestión. Pero el más Sí. simple, el más usado, no sé. Sí. Algo así me acuerdo. Ahí la esperanza y la varianza tienen que ser la misma en todas estas variables aleatorias. Y por eso suele ser súper útil cuando tomamos observaciones de la misma variable aleatoria. ¿Sí? Porque ahí al final todo viene de la misma variable aleatoria. O podemos suponer, podemos hacer suposiciones. Por ejemplo, si tomamos una encuesta, cada persona la podemos ver como una variable aleatoria. Cada persona nos puede responder de alguna manera en la encuesta, ¿sí? Y podemos asumir que estamos tomando a una persona promedio, entre comillas. Entonces, como tomamos una persona promedio y todas las personas las asumimos como personas promedios, cada persona tiene su propia variable aleatoria, que son independientes, pero todas tienen la misma forma, porque estamos tomando la persona promedio, entre comillas. Eso ya es una aproximación, ya es una aproximación bien fuerte. Pero en la práctica no nos sirve mucho para hacer estimaciones. Y al final todo lo que uno hace con estadística y con matemática en general son aproximaciones de la realidad, para tratar de acercarnos lo más posible a algo real, y lo importante es que sea útil. Hay una frase por ahí, no me acuerdo quién la dijo, pero hay una frase que me gusta que dice que no todos los modelos son falsos, pero hay algunos que son útiles, ¿sí?
todas son aproximaciones de la realidad. Ningún modelo te va a decir las cosas de manera exacta, a menos que sea un modelo como de laboratorio. ¿Algo que agregar, Mati? ¿Alguna duda? Si tienen dudas, pónganlas en el chat. Ya. Son los dos teoremas que vamos a usar. Y ahora vamos a poner un ejemplo. Quiero usar un ejemplo de un video. Un video bien bueno, que me gusta harto. Este de acá. Este video se lo recomiendo mucho. Es de The Organic Chemistry Tutor. Este canal tiene muchos videos de estadística y algunos de química también. Muchos de química, pero también en química uno usa mucho estadística y los videos que tiene son bien generales, no está aplicado solamente a química, los hace de manera bien general, entonces son súper útiles. Entonces tenemos este problema. ¿Ya? ¿Se enteró? Sí, se enteró. Tenemos que en una fábrica de botellas, estamos haciendo botellas que son de aproximadamente 80 ml, ¿sí? Pero no es tan fijo. Hay a veces errores en la producción. Y hay gente que dice, que las botellas en general no son de 80 ml, sino que son de 78. Entonces, o son de menos. Entonces aquí es donde uno puede hacer un test de hipótesis. ¿Por qué aquí es útil hacer un test de hipótesis? Porque hay un supuesto que es que nuestras botellas contienen 80 ml en general. Ese es un supuesto que nosotros tenemos, que es nuestra información a priori, es nuestra como status quo, ¿sí? Esa es como la información que manejamos hasta el momento. Pero puede que eso sea falso. Puede que en verdad las botellas no sean de 80 ml, sino que sean de 78 o de 75 o de más o de 85. No sabemos. Entonces podemos tomar una muestra de nuestras botellas. Digamos que tomamos 40 botellas cualquiera. Y medimos cuánto pueden contener. Cada una de ellas, cuánto puede contener. Y digamos que el promedio nos da 78. ¿Sí? Que es lo que aparece en este caso. Aquí. Entonces, el promedio nos da menor a nuestra información previa, ¿no? A nuestro status quo. Eso nos puede decir, ya, entonces en verdad no es 80, es 78 y listo. Y nos vamos para la casa y decimos, genial, desde ahora en adelante vamos a decir que las botellas contienen 78 y no hay problema. Pero eso no es tan correcto porque quizás hay errores en las máquinas. Puede haber errores de manufacturación en las máquinas o en las personas que hacen las botellas, si es que es hecho por personas. Y quizás esa diferencia, ese 78, se debe simplemente a error de manufacturación. Entonces quizá en general las botellas sí contienen 80, pero nuestra muestra, justo la muestra que sacamos, tenía muchos errores. Entonces, ¿cómo podemos verificar si eso es de verdad influyente o no? Si de verdad importa, si de verdad podemos decir una cosa u otra. Eso se hace con un test de hipótesis. Y para eso vamos a necesitar también la desviación estándar. Tenemos que la desviación estándar de esta muestra, de estas 40 muestras, estas 40 botellas, es 5. Esa es la desviación estándar. Por lo tanto, si lo vemos así como muy al ojo, si sumamos la desviación estándar acá con este 78, ya nos pasamos, estamos sobre 80. Entonces ya comienza a ser sospechoso. Puede ser que esa baja sea simplemente por error. Pero es importante cuantificar eso. Es importante saber, ok, no podemos concluir, pero ¿por cuánto? ¿Qué tan seguros estamos de que no podemos concluir o sí podemos concluir que la media es 80 ml o no? No, yo quiero dar caso, este es un ejemplo como de juguete, el típico como de la maquinaria que hace unas cosas. Pero a mí me ha tocado responder preguntas muy similares que quiero aportar con eso, que son como, porque hay una creencia de que algo vale algo, por ejemplo, y te piden como en el fondo, nadie tiene certeza exacta de si es el valor o no, porque no se ha medido, porque no es posible calcular, y he tenido que responder preguntas de este estilo, y lo he intentado hacer con test de hipótesis. Por lo demás, generalmente tienen sus truquitos y ahí hay que, en la práctica vida real, como que los supuestos son los más difíciles. Como que el diseño no es medio directo, así como ya voy a hacer pero como que sí, pero pucha, ¿puedo asumir que son iguales o no? ¿Puedo asumir que esta cuestión es normal o no? ¿Puedo asumir que esta cuestión y al final siempre terminé diciendo que sí, porque si no, no voy a hacer nada? O tenéis que leerte un paper de 20 páginas que no entendí. Entonces, solo quiero aportar eso y... Hay un caso que me da mucha risa que nos pasa, que es como nosotros una de nuestras bases de datos es gigante, entonces hay como KPIs que no podéis medir directamente.
como que lo estimáis un poco de alguna manera y con Ya, esto podéis como más o menos calcular con cierta confianza cuánto tenéis. No quiero sí. especificar mucho, pero me ha tocado hacer cosas muy similares. Ya. Sí, sí, al final te puede servir para estimar valores y saber qué tanto puedes confiar en esa estimación. Sí, Ya, entonces, en un test de hipótesis tenemos la hipótesis cero, ¿sí? Maca preguntó que estoy usando OpenBoard. Y es gratis, uno lo puede descargar y te sirve para pizarrear un poco. Yo lo encuentro súper útil. Hay otro que quiero probar que no he probado tanto, que se llama Explain Everything. Esa otra que me gustaría probar. Tiene versión gratis y tiene versión pagada. Y bueno, también está Paint. Pero Paint no me gusta, es demasiado poco flexible. Ya, entonces nuestra hipótesis cero es que mu es igual a 80. ¿Sí? Mu es el promedio de nuestro volumen de las botellas. Y H1 o HA, llamémosle, hay gente que le llama H1 o HA de alternativa. La hipótesis alternativa es la negación. ¿Sí? Entonces tenemos que la hipótesis alternativa es que el promedio no es 80. Puede ser más, puede ser menos, pero no es 80. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos 40 muestras. Estas muestras las podemos ver como variables aleatorias, independientes. Tenemos 40 variables aleatorias independientes. Cada una te dice cuánto puede almacenar cada una de estas botellitas. ¿Sí? Entonces tenemos que X, primero X, la variable aleatoria que las engloba todas. ¿Cuánto? ¿Cuánto? te hace falta un lápiz Sí, sí, ya me lo compré. La del próxima Cyber. semana, sí, me lo compré en el Cyber. La próxima semana espero ya tenerlo. ¿Cuál te Pero compraste? me compré ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, era tableta de Wacom. Esta, me compré una de estas y la encontré bien buena, así como una como de este estilo. No recuerdo si era esta específicamente, pero claro, es una small. Me compré otro diseño, pero son de este estilo. No tienen pantalla y uno escribe nomás acá y te reconoce dónde está el mouse y puedes mover el mouse de esa manera. Así que en un par de streams más lo quiero mostrar y hacer una pequeña review mientras vamos explicando unas herramientas que son útiles para enseñar este tipo de cosas, para enseñar matemática o enseñar data science, cosas de ese estilo. Pero un tema que tenemos para más adelante, cuando ya tenga esto y la hayamos probado bien. Gabo quiere ese tutorial. ¿Cómo? Gabo quiere ese tutorial. Ya, tutorial de cómo usar lápiz en una pizarra. Yo tengo un lápiz, pero no. Sinceramente, ese tema igual a mí me interesa porque en el trabajo, por ejemplo, como ahora es muy, muy virtual, usualmente, no sé, por un tema muy definido es fácil de hacer, pero cuando estás ideando ideas conceptuales, como que extraño caleta la pizarra real. Así como, es que quiero tirarme unas líneas, pero tengo este mouse horrendo como que no sé, y quedo Sí, medio corto a veces. sí. Con el kit de Home Office a uno deberían regalarle también una... Mira, yo siempre reclamaba esto, pero con el kit de Home Office deberían regalarte unos audífonos decentes para no tener que estar escuchando cómo se les filtran los audios de la gente con canceladores mejor de línea. Acá leer el comentario, acá hay gente igual tira línea estando Home Office a la... No. Este es family friendly. Me distraje, pero bueno, y sí, pues cuando es cosas conceptuales, como la cosa que usa el Chris igual es útil. Yo de hecho la tendría, solamente que la que le gusta al Chris, que el SimplyMind es pagado y nunca he querido pagarlo. Pero yo uso, Sí. por ejemplo, la pizarra del Teams y es horrible igual. Prueba No OpenBoard. es. OpenBoard lo he usado, pero como Ya. que tengo el problema de... OpenBoard lo uso para otras cosas. Ya. Es como que quiero una pizarra nomás y ahí creo que OpenBoard tiene otra clase. Pero bueno, no tema de otra costal, pero Hablemoslo en otra ocasión, sí. Ya, entonces tenemos X, nuestra variable aleatoria, esa variable aleatoria es cuánto almacena cada botella. ¿Sí? ¿Cuánto almacena la botella? Y de esa estamos sacando muestras. Estamos sacando 40 muestras de nuestra variable aleatoria. Y esas van a ser nuestra X1, X2, X40. ¿Sí? Con esto podemos calcular un promedio. Podemos calcular el promedio de nuestra variable aleatoria con las muestras que tenemos, con sampleo, con estas 40. Y esto nos va a dar un mu específico. El mu de la muestra, del sampleo. Podemos tomar nuestra variable aleatoria. Ya, una cosa acá. Este mu, este va a ser el de la muestra, ¿sí? No es la esperanza de la variable aleatoria en general, ¿sí? Es distinto.
¿ya? El promedio, o sea, la esperanza de la variable aleatoria sería como el real. Para eso uno tendría que tomar todas las botellas existentes y uno tendría un dato objetivo irreprochable. Nosotros no podemos calcular eso, es imposible porque solamente tenemos muestras de datos. Entonces lo que podemos obtener es un mu, que es como una aproximación de esta esperanza. Entonces nosotros podemos decir, ok, vamos a tomar nuestra variable aleatoria, vamos a restarle nuestro mu del promedio de todas estas 40 muestras y lo vamos a dividir por sigma, que es la desviación estándar, que es 2i en raíz cuadrada. ¿Por qué? ¿Por qué estamos haciendo esto? Porque al restarle mu a nuestra variable aleatoria x, que es la variable más ficticia, vamos a estar centrándola, vamos a estar moviendo nuestra distribución de donde esté en el espacio hasta centrarla en el 0, ¿sí? Y lo que estamos haciendo al dividir por sigma y raíz de n es ajustando qué tan amplia es nuestra distribución para obtener algo más como una campana de Gauss más centrada aquí en el 0 y no tan abierta, ¿sí? Con eso podemos pasar, por ejemplo, digamos que acá está el 0 y digamos que nuestra distribución, acá está el 80, digamos que nuestra distribución es algo así, súper empinada y está muy cercana al 80. Lo que estamos haciendo acá es llevar esa distribución a esta forma. La estamos corriendo, centrando en el 0 y la estamos relajando un poco para ampliarla. Eso es lo que estamos haciendo al dividir por sigma por raíz de n. ¿Dudas hasta ahí? Esto de acá nos va a dar una distribución z, que es lo mismo que decir normal, centrada en 0, con desviación estándar 1. Voy a ver si es que hay alguna duda en el chat. No todavía. Ya, si tienen dudas vayan escribiendo en el chat. Ya, entonces esto lo hicimos calculando. Bueno, y acá ya tenemos que nuestro x barra es 78, ¿cierto? Tenemos que nuestro sigma es, si esa es la desviación estándar que está acá arriba, tenemos n igual a 40, ¿sí? Y tenemos un alfa igual a 5. No hemos explicado qué es el alfa, ¿sí? Pero el alfa es qué tan exigentes nosotros queremos ser con el test de hipótesis. ¿Qué tanto nos importa equivocarnos? ¿Cuál es el error que vamos a aceptar? Alfa es la máxima probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula que vamos a aceptar. ¿Qué significa rechazar la hipótesis nula? Significa que nosotros vamos a decir, ok, este status quo, esta hipótesis de que el promedio es 80, el promedio de lo que pueden almacenar las botellas es 80, eso es la hipótesis nula. Que nosotros no rechacemos la hipótesis nula significa que nos vamos a quedar con esa suposición. Nuestro status quo no va a cambiar. Si rechazamos la hipótesis nula, significa que nosotros vamos a haber encontrado suficiente evidencia como para decir con relativa seguridad que esto no es así. Entonces vamos a cambiar nuestra visión del mundo, nuestro status quo va a cambiar. Y eso es un descubrimiento. A eso se le llama un descubrimiento. Que nosotros tengamos un alfa de 0,05 significa que nosotros vamos a aceptar equivocarnos hasta con un 5% de probabilidad, ¿sí? Nosotros podemos ser más exigentes y decir vamos a aceptar equivocarnos con un por ciento de probabilidad o con un 0,1% de probabilidad porque queremos estar súper seguros primero antes de poder rechazar y de verdad decir ok, tenemos un descubrimiento. O podemos ser más laxos y decir voy a aceptar equivocarme con un 20 porque esto es algo que no importa tanto si nos equivocamos, pero hay que encontrar formas, como hay como que reducir un poco las posibilidades que tenemos y probar varias cosas. Entonces no nos importa tanto equivocarnos porque lo podemos agarrar después, pero hay cosas en las que sí nos va a importar mucho equivocarnos, ¿sí? Para eso sirve el alfa, para darnos esa exigencia. El Vago Tech dice test de hipótesis, sí. La carita con llanto es por recuerdos de Vietnam, de la universidad o algo así. Ya, entonces tenemos nuestros datos y lo que vamos a hacer ahora es reemplazar estos valores en esta fórmula. Tenemos que nuestra media, acá vamos a tener la media. Aquí me falta una barra. Tenemos que nuestra media en este caso es 78. Esa es la medición. Luego acá tenemos que sigma es 2. Esto está multiplicado por raíz de 4, ¿sí? Ese es nuestro n.
Y esto de arriba le estamos restando mu. ¿Qué es mu? Mu es la media de nuestra distribución, pero la real, la que nosotros no podemos medir. Y esa viene de nuestra hipótesis. Entonces, si decimos que la hipótesis nula es verdadera, si estamos asumiendo que es verdadera, entonces mu sería 80. ¿Sí? Entonces, esto lo podemos calcular. Esto, veamos, lo voy a calcular al costado. Sería menos 2 dividido por... Y eso dividido por raíz de 40. Raíz de 40 es... A ver... Te lo voy a calcular igual, para que no te equivoques. Esto es aproximadamente menos 0, sí, ese es el valor. Ahora, ¿para qué nos sirve eso? ¿Para qué estamos calculando esto? Es porque esto tiene un nombre. Este valor de acá se llama Z-score. Esto acá. Esto es el Z-score. En verdad, aquí es un Z-score porque estamos usando la distribución Z. Si es que nosotros estuviésemos usando otra distribución que no tiene esta forma, no sería un Z-score, sino que sería un chi-score, un t-score de test-student, lo que sea, dependiendo de la distribución que estemos usando. En este caso estamos usando la distribución Z, que es la más simple, la más típica para partir, por lo tanto se llama Z-score. En general a esto se le llama el estadístico del test de hipótesis. Este es el estadístico Z. Y esto, como sabemos que por debajo estamos usando la distribución Z, nosotros tenemos información extra con respecto a este estadístico. Podemos relacionarlo con la distribución Z. Vamos a graficar la distribución Z acá, que es como una campana de Gauss. Aquí vamos a tener el 0, ¿ya? Más o menos aquí vamos a tener el menos 1, acá vamos a tener el 1, y la distribución va a ser algo así aproximadamente. ¿Ya? Esa es más o menos la distribución Z. Esta es la Z. ¿Dudas hasta acá? ¿O algo que quieras agregar, Mati? Dale. ¿No? Ya. Entonces, esta distribución es una distribución de probabilidad. Por lo tanto, la suma de todas las probabilidades tiene que dar 1. Cuando estamos analizando una distribución discreta, simplemente sumamos cada posibilidad y eso nos tiene que dar 1. Cuando estamos analizando una distribución continua, como es el caso, lo que tenemos que hacer es integrar. ¿Qué significa integrar? Significa calcular el área bajo toda esta curva. Si nosotros calculamos toda esta área bajo esta curva, eso nos da 1, ¿sí? Eso significa que esa es una distribución de probabilidad. Ahora, ¿qué es este Z-score de acá? Es el eje X de nuestro gráfico. Entonces este menos 0, aquí aproximadamente, ¿sí? Entonces aquí podemos tirar una línea imaginaria y aquí está nuestro Z-score. Aquí tenemos el menos 0,126. Por lo tanto podemos calcular la probabilidad de obtener un valor tan grande como este Z-score. Y tan grande me refiero a que, de verdad digo tan grande porque esta distribución va de menos infinito a más infinito. Entonces, ¿cuál es esa probabilidad? Es el área bajo toda esta curva. Todo eso de ahí, ¿sí? Gracias por el follow. Estoy viendo quién dio follow. Gracias por el follow, Chelviton. Si tienen dudas, recuerden ir poniéndolas en el chat. Ya, entonces, esta área bajo la curva está asociada a este Z-score. Entonces, por cada Z-score que nosotros tengamos, vamos a tener un área bajo la curva de nuestra distribución Z. ¿Y qué es esa área bajo la curva? Es una probabilidad. Es la probabilidad de ocurrencia de este evento, ¿sí? Entonces, si vemos el dibujo, esto tiene un área aproximadamente de la mitad. Es casi la mitad, casi 0,5. Pero no es exactamente 0,5, va a ser como 0,4 algo, ¿sí? Entonces, esto de acá, puedo calcularlo y decir que es 0,4 algo. ¿Cómo podemos obtener esa relación? Eso, hay tablas de la distribución Z en donde uno puede buscar la equivalencia entre el score, valor como del área de la curva. Ahora, ¿cómo Z-score T? Calcúlalo porfa mientras, Mati, por si acaso. Yo lo calculo, lo estaba haciendo en R, en verdad. Dale, ya. Estas tablas son la forma arcaica de hacer estos cálculos. Pero ahora hay muchas librerías en R, en Python, en lo que sea, en ChatGPT si quieren probablemente. Hay muchas formas de calcularlo de manera más precisa. Pero estas tablas ya les dan una idea de como dónde está el valor. Ahí, Mati, porfa, calcúlalo en R y dinos cuánto es exactamente.
Pero aquí podemos ver que acá tenemos el Z, ¿sí? El Z que nosotros tenemos es de menos 0,1, que está acá. Y los decimales que van después de este 0,1, en nuestro caso son... ¿cuántos son? Habíamos dicho 26. Ya, 1,26. Entonces tenemos el menos 0,1 y aquí tenemos el 0,02. Entonces vamos aquí a la tab, buscamos dónde se intersectan estos dos y tenemos que el valor asociado, el área bajo la curva para ese Z-score es 0,45. El 2,2 no lo voy a poner porque esto ya está aproximado. Entonces 0,45 aproximadamente. ¿Cuál es la función en R? No la logro encontrar. 0,45. Ya. No me acuerdo, pero ahí la google. Ya. Entonces esa es nuestra área bajo la curva. Eso significa que tenemos aproximadamente un 4% de probabilidad de que este evento haya ocurrido, de que dado que nuestra hipótesis nula es verdadera, o sea, dado que nuestro promedio es 80 y nuestra varianza es 2,5, al tomar 40 muestras, 40 ocurrencias, tenemos un 45% de probabilidad de que al haber obtenido 78 en el promedio, aún así el promedio sea 80 todavía, esté bien. Esta es la probabilidad de que la hipótesis nula sea correcta en verdad, a pesar de que aquí tenemos un valor distinto. Y esto es un p-valor. Esto acá se llama p-norm en la función y es 0,449. 0,4 ¿cómo? El valor exacto 4,9 es el valor exacto. Ya, ok. Ya lo voy a dejar como 0 para aproximarlo. Pero ya. Con esas herramientas pueden calcularlo más precisamente. ChatGPT, que me diera la función porque no me acordaba cuál era. Dale. Ya. ¿Y qué es un p-valor? Los p-valores los dicen a cada rato los estadísticos. Pero al final el p-valor es un área bajo la curva. Es un área bajo la curva estadística que uno está usando. Es la probabilidad de que, dado que la hipótesis nula, dado que rechazamos la hipótesis nula, es la probabilidad de equivocarnos al haber rechazado, ¿sí? Entonces, aquí tenemos que el promedio del status quo era 80, nos dio que el promedio era 78, eso nos puede dar incentivos para decir, ok, entonces el promedio no es 80, al decir eso tenemos un 45% de probabilidades de estar equivocándonos. Por lo tanto, no tenemos mucha evidencia para decir, ok, sí, es distinto, ¿sí? Así es como uno llega a la conclusión de que no podemos rechazar la hipótesis nula. Al final uno compara este 0,45 con este alfa, y la técnica, así como la técnica como de memoria, es calcular un p-valor, compararlo con el alfa, y si es que el p-valor es menor al alfa, entonces rechazamos la hipótesis nula. Ese procedimiento no tiene sentido si uno no entiende esto. Y se les va a olvidar. O sea, al final entender todo este procedimiento es mucho, mucho mejor para entender por qué uno está haciendo las cosas. Por qué uno compara un p-valor con un alfa. Es porque ese p-valor es la probabilidad de equivocarnos. Y lo que queremos hacer es que es mantener esa probabilidad de equivocarnos baja. Lo más baja posible, ojalá. ¿Qué tan baja? Al menos más baja que el alfa. Porque el alfa es nuestro nivel de exigencia. Si es que el p-valor supera el alfa, entonces nosotros no rechazamos la hipótesis nula porque se pasa de nuestra exigencia. Pero nosotros podríamos decir, ok, quiero tener un alfa más grande o más chico, da lo mismo. Y a mí en lo personal no me gusta definir un alfa. No me gusta partir un test de hipótesis definiendo un alfa y solamente quedarme con el resultado de si rechazamos o no rechazamos. Porque la información que te da el p-valor es mucho más rica. Si es que te da un p-valor de 0,01, por ejemplo, es muy distinto a que te dé un p de 0,1. Puede que tengas un alfa de 0,1, entonces en ambos casos rechaces. Y en ambos casos digas, ok, tengo suficiente evidencia para rechazar. Pero ¿qué tanto más el p-valor te da esa cantidad? Te cuantifica qué tan seguro estás. El alfa no. El alfa solamente te sirve para una respuesta binaria. Y no me gusta para nada eso. Me gusta más tener el p-valor y punto. Me quedo con el p-valor y con eso tengo mucha más información. El tema es que hay que saber interpretar ese p-valor. Si no, no te sirve tener el p-valor si no lo entiendes, si no sabes interpretarlo. ¿Hasta acá alguna duda? No, yo solo iba a hacer el comentario, Robo, que versión Chris de entender estas cosas. Lo que estáis diciendo con ese 0,45
Ajá. es que no era tan raro observar este valor, Sí, ¿cachai? claro. Y de hecho desde los datos tiene sentido, o sea, 80 te da 78, una desviación estándar de 2,5. Muévete 80 hasta con 2,5 con 1 de varianza, te da 77,5. O Sí, sea, hasta dentro de un margen de un desviación estándar. Y sí, es como, no parece tan raro. Me claro. parecería más raro un 72, 90, ¿cachai? Que está, y con esa misma desviación estándar sería bastantes desviaciones estándar fuera de la cuestión. De aquí salen las reglas de los 6 sigma, 2 sigma, infinitos sigma, que la más famosa es los 6 sigma. ¿Ahí la había escuchado? Sí, sí, sí. Hay una empresa que se llama Six Sigma. Y eso es porque trabajan con eso. Ese es su margen. Y uno puede Sí. calcular en la estándar cuánto es un sigma. Un 6 sigma es Sí, caleta, onda es Seis Sigma es muy... ridículamente preciso. Sí, ya 3 Sigma ya te engloba como el 99% de tus casos, si es que tienes una distribución normal. Con 3 sigma lo voy a graficar para que se entienda. Digamos que tenemos una distribución normal, y esto aplica solamente para distribuciones normales, ¿ya? Digamos que tenemos esa distribución. Y tenemos tenemos acá el promedio, y acá tenemos más o menos hasta acá, tenemos nuestra desviación estándar. Si nosotros tomamos dos desviaciones estándar, vamos a llegar hasta acá y hasta acá, ¿sí? Hacia los dos lados. Eso de acá es 2 sigma. Si nosotros tomamos tres desviaciones estándar, vamos a llegar como hasta acá. Vamos a tomar todos estos casos con 3 sigma. Y si se fijan, si cortamos acá y nos quedamos con toda esta área, con toda el área que está entre estas dos flechas verdes, tenemos la gran mayoría de toda el área de toda la curva, de toda la distribución. Tenemos aproximadamente 99% del área englobada aquí en estos 3 sigma. 3 sigma hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Entonces, tener 6 sigma significa que tomas hasta acá y hasta acá. Lo que nunca he sabido es Eso es 6 sigma. si son 6 sigmas para cada lado o cuentan 3 sigma y 3 sigma. No. Mira, Ya, ok. Ok, ya, tengo el área ahí. bajo la curva en un sigma, en una normal estándar son 68, 27. 2 sigmas son 95, 43 sigmas son Sí, 99 puntos, se vuelve ridículo después. 4 sí. sigmas son 99,9937 y después 99,9. Yo creo que la pregunta precisa ahora es: ¿cuántos 9 tiene el 6 sigma? En el 9, en el 99,9. ¿Cuántos 9 hay? Lo puedo calcular, ¿eh? No sé si quiero Ya. hacerlo. No, no sé, pero son muchos. O sea, tener una precisión de 6 sigma, cuando uno habla de precisión 6 sigma, es ridículamente preciso. ¿Sí? Sí, es ridículamente preciso. Incluso si Eh, es 3 para cada lado ya es preciso igual. 3 sigma igual es harto. sí. Y, bueno, y también. Ah, puta. Tengo que moverme un poco para que se vea el gráfico, en verdad. Ahí sí. No, ya todo el gráfico. Quería hacer otro gráfico acá con... Aquí lo voy a hacer. Si cortamos acá, por ejemplo, digamos que aquí tenemos el 1,96. El Sí. Z-score 96. Aquí, en esta área, vamos a tener el 0,05% por ciento del área. ¿Sí? Y si lo hacemos de manera simétrica, al otro lado también vamos a tener 0,025. Y si sumamos 0,025 con 0,025 nos da 0,05. Eso nos da eso es lo que está relacionado con nuestro alfa igual a 0,05. Cuando hablamos de que un p-valor es menor a este alfa, estamos diciendo que nuestro score, nuestro z-score o nuestro estadístico en general va a caer más lejos que nuestro límite. Más lejos hacia la derecha o hacia la izquierda, pero va a caer en las colas. Va a ser muy raro que ocurra. La probabilidad de que eso ocurra es muy baja. Eso es lo que uno está haciendo también al comparar alfa con un p-valor. Está viendo si es que esta ocurrencia está más alejada de lo estándar o no. ¿Sí? Como más o menos. Esa es la idea detrás. ¿Dudas hasta acá? ¿No? Ya. Con eso ya tenemos bien cubierto el repaso de qué es un test
es estadístico y cómo entenderlo bien, qué hay por detrás, cómo se deduce, para qué sirve exactamente, cuándo usarlo, cuándo no, ¿cierto? Ahora vamos a hablar de test de hipótesis múltiples. ¿Ya? Cuando mezclamos varias hipótesis, cuando tenemos H sub 1, 0 sub 3, etc. ¿Cómo trabajar con eso? Porque no es trivial. Pero antes de eso, vamos a pasar a la sección de memes, porque hay uno en particular que sirve mucho para este caso. Mati, ¿querías decir algo? Hay una pregunta, sí. Dice en rigor ustedes no aplican directamente estos procedimientos como un ejercicio medio teórico. Lo importante es que cuando algo es significativo lo usan de forma diferente en sus trabajos, no cacho. Sí es un ejercicio teórico, pero yo comentaba que yo uso cosas como esta y que la parte que más me cuesta no es tanto hacer el test. El test es más o menos lo mismo. Es como que usáis un test en específico y llegáis y lo tiráis, hay varios, tenéis que buscar el apropiado. La parte que más me cuesta hacer en los trabajos es generalmente variar los supuestos. Por ejemplo, esta cuestión asume de repente que son todas idénticamente distribuidas. Y yo parto ahí y digo, chucha, no sé, porque tengo gente que responde, por ejemplo, en Arica y Santiago. ¿Serán iguales? No me tinca tanto, por ejemplo. O sea, lo digo en casos reales. Yo tengo como un ejemplo, una cuestión real, que lo voy a decir hay una... No es confidencial ni nada, pero hay una cuestión, una métrica muy usada que se llama el NPS, que te mide la satisfacción de los clientes. Va en una escala de 1 a 10. Una cosa para aclarar para los que no lo conozcan, NPS significa Net Promoter. No me acuerdo si era Promoted o Promoted, pero ese en el fondo es el Promoted. Ya. Pero búscalo, pues, si está. Sí. Pero en el fondo es como un valor que te engloba de manera neta todos tus clientes. ¿Qué es lo que votaron todos tus clientes? ¿Qué es lo que votaron todas las personas que respondieron a alguna encuesta en promedio? Con positivos y negativos, como tirándote para los dos lados. Dale, pégale a Google Imágenes para explicarlo con la cuestión. Net Promoter Score. Sí, en Google Imágenes. Ya, por ejemplo. Este es una métrica que inventó, no me acuerdo qué empresa. Parece que fue Bain, weón. Así, mira, entonces un partner sí, lo inventó un loco de Bain, si no estaba tan loco. De Bain Company, una de las consultores más grandes a nivel mundial. La cosa es que hace esta métrica, lo que trata de medirte es como si tú eres un promotor, o sea que en el fondo va a recomendar el producto, así como, oh, qué bacán y la cuestión. Y los detractores, como los va a poner mal. Y les pregunta una nota de 1 a 10 en el fondo. Y si tú respondes 9-10, es como eres un promotor. Los pasivos neutros son 7 y 8 y los detractores son de 0 a 6. Entonces, en realidad, los de 0 a 6 es como una probabilidad de ser detractor nomás, igual que lo de promotores. Perdón, me faltó el detalle importante. El NPS se calcula como la suma de los promotores menos la suma de los detractores y esto se divide en el total de la encuesta. Ya, entonces, por ejemplo, le pregunta a 20 personas, 10 son promotores, voy a hacer el caso más simple, 10 son detractores, te queda 10 menos 10 partido en 20 te da 0. Este es un valor que va entre menos 100 y 100, o como quieras verlo, menos 1, 1. No, menos 100 y 100 creo que. No, menos 1, 1. Bueno, da lo mismo. Creo que está escalado, si es menos 1, 1. Sí, si lo divides por el total de encuestados, de menos 1 a 1. Es de menos 1 a 1 y es que usualmente lo pasáis como a porcentaje, entonces le multiplicáis por 100. Claro, sí. Y va de menos 1 a 1, toma todo el rango, creo, no sé, creo que puedo tomarlo todo, y los neutros los pescáis. Entonces, ¿qué pasa? No? Te empiezan a aparecer estas preguntas como, así como estaba mostrando Robo de unos tarros y tu fábrica y todo. Acá los test de hipótesis no se usa el Z, se usa, por ejemplo, el de proporciones, que se llama. Que uno puede hacer, hay un test que se llama como proportion test, ¿ya? No es nada muy sofisticado, de hecho es muy parecido al Z-test, es muy conocido y muy estándar. Con una diferencia que la varianza se puede calcular porque el P, como es una distribución binomial, uno puede calcular la varianza media explícita, que depende solo del P. Pero nuevamente igual tiene como sus supuestos y yo cuando hago las cuestiones me tengo que empezar a preguntar esas cosas que les dije. Después de todo lo que introduje, está como, obviamente no es lo mismo como distribuye la gente, al menos en Chile, en las regiones del norte, a las regiones del sur, a las regiones metropolitanas, porque como que sus diferencias geográficas son muy relevantes. No... También va a depender de qué preguntas le hagas, porque quizás en algunas cosas se distribuyen igual y en otras no. Ahí va a en otras no, caso. Sí.
es verdad, y lo estaba asumiendo, pero las cosas que le preguntamos, obviamente. Entonces, lo que más yo me preocupo es como, estaba diciendo un ejemplo de como de era una empresa que transporta cosas hacia el norte y hacia el sur. Entonces, dependiendo del tipo de pregunta, uno podría creer que ese P no distribuye para nada uniforme a lo largo de la región, y tiene mucho sentido, porque la geografía es uno de los principales en general de una weá que te cambia, por algo el mundo también no funciona igual. Entonces, cuando yo hago una pregunta, ese P ya es como variable, ya no es lo mismo, se cumple la cuestión, entonces siempre tengo que estar chequeando, oye, ¿se cumple esta cuestión? Sí, no, sí, no, no. Chucha, si no se cumple, ¿qué hago? Ah, puedo hacerlo separado, tengo menos muestras. Y siempre nos piden diseñar o poder responder estos márgenes. Onda, ya, Mati, tenéis 1000, 50.000. ¿Cuál es la confiabilidad de la respuesta que tenemos? Y es como, no sé, déjame pensarlo. Y esas preguntas me hacen. Entonces, si bien es juguete el caso que está acá, las cosas que tengo que responder no son tan juguetes y esas sí las tengo que hacer. Y son más peludas, porque aquí está todo bonito y dado y todo se asume correctamente, pero en el trabajo real hay que justificar un poco los supuestos, porque si Ujú. después digo que era esto y después me equivoco, y resulta que me equivoco por un supuesto que no chequeé, no es lo mismo que al revés, vas y le dices, mira, está dando esto, pero recuerda que yo dije este supuesto. Y en el fondo los supuestos se constatan iguales, como, mira, ¿me compráis esto? Porque si me compráis esto te puedo asegurar esto, si no me compráis esto entonces estamos en la nada. Cuando Mati Y eso es dice lo... comprar algo, significa que le creen algo. Sí, sí, exacto. Entonces, en el fondo es como tú vas a la persona y le dices, ¿me crees que esto se cumple o no? No, no te creo. Ya, entonces no te tengo ninguna respuesta. Si me creyeras, te podría asegurar esto. Y tiene que ver más con la validación de cómo se cumplen estas cuestiones que dijo al principio, la ley de los grandes números, teoría central del límite, cosas por ese lado. No siempre es tan así, a veces igual lo podía hacer, hay varias variantes de las cosas, así que podéis tomar. A veces me ha tocado leer un poco de bibliografía para decir, oye, ¿qué test puedo usar acá? ¿Se cumplirá igual? Y a veces como que digo, ya, es igual piola. Pero me ha tocado hacer más diseños de los experimentos generalmente. Es como, esa fórmula que puso el robo depende, hay un n metido. Muchas veces me ha hecho una pregunta inversa de cuánto es el n mínimo, por ejemplo, que vamos a necesitar. Y ahora, de hecho, hace muy poco están preguntándome como unos márgenes de errores de unas cosas que estamos calculando porque queremos analizar una región en específico. Así Y, que, si bien no y se aplica, en realidad sí es muy aplicable. yo lo contestaría de otra forma. Yo lo diría como se aplica. Listo. Este ejemplo es de juguete para entender el por qué funciona. Pero es algo que uno normalmente aplica en el trabajo. O sea, si uno si uno tiene que responder con qué tanta certeza uno puede asegurar ciertas cosas, por lo general uno tiene que hacer un test de hipótesis. A veces varían ciertas cosas, como varía el tipo de test que tienes que hacer, porque el Z-test, por ejemplo, te sirve para hacer test de medias, específicamente. Tienes la media de alguna distribución y quieres ver si eso es igual a algo o mayor a algo, etc. El t-test también te sirve para test de medias. Hay otros test, el ANOVA te sirve para como test de varianza. El test chi cuadrado te sirve para testear valores categóricos, etcétera. Hay un montón de test distintos, cada uno te sirve para una cosa específica. Y entonces depende de la pregunta que tengas, qué test tienes que usar. Pero el trasfondo es el mismo siempre. Este es el trasfondo por debajo. Entonces esto es lo que tienes que entender para que entiendas por qué el test funciona. Porque también tú podrías decir, ok, necesito hacer este test. Me dijeron que hiciese esto. Por lo tanto voy a calcular un p-valor y voy a ver si es que es significativa la diferencia o no, y listo, me quedo con eso. Pero eso en verdad no te dice mucho, que una diferencia sea significativa o no, no te dice mucho. Porque qué tan significativa es, a eso iba adelante con que yo no uso el alfa, yo calculo los p-valores. Porque con el alfa no puede decir sí, la diferencia es significativa según este rango, pero no te dice qué tanto. Y también hay algunos programas algunas librerías que te calculan los p-valores y después te ponen asteriscos al lado, por ejemplo, que te ponen un asterisco si la diferencia es significativa, dos asteriscos si es muy significativa, tres asteriscos si es muy muy significativa. ¿Pero qué significa eso? Nada, para mí no significa nada, lo que importa es el p-valor. Y con el p-valor uno dice, ok, ¿es suficientemente chico para mis estándares? ¿Sí o no? ¿Qué tan chico?
y uno puede responder mejor las preguntas. Uno lo puede cuantificar mejor. Hay ¿sí? otro test que uso harto, he visto harto usado, que es el de Kolmogorov-Smirnov, que te ve si una variable provienen como de la misma distribución. También, Y eso sí. se usa harto para, en mi caso lo he tenido que ver por una cuestión que muchas veces necesitáis garantizar que agarráis un puñado de clientes, generalmente agarráis otro puñado de clientes, y a uno le vaya a hacer algo y al otro no. Entonces, queréis medir ese efecto, pero para poder medirlo tenéis que asegurarte que parten de lo mismo. Entonces tú haces pruebas de Kolmogorov para decir, ok, sobre estas cantidades de variables, las cuestiones distribuyen igual, no veo ninguna diferencia, es como si hubiesen tomado de la misma muestra, porque cuando uno toma una acción sobre un grupo de clientes y sobre el otro no, y no partís de la misma base, no puedes asociarle el efecto a tu acción, sino que podría ser por cualquier razón, porque partieron distintos. Es como, bueno, voy a medir si los jugadores de básquetbol miden más, ¿cachai? Y es como versus unos niños, es como no tiene ningún sentido y veo si la hormona que le estoy dando hace que, no sé, jueguen mejor. Cualquier tontera estoy diciendo, pero obviamente las poblaciones que empecé a comparar eran muy diferentes, y por eso los Kolmogorov-Smirnov no es un test típico para poder diferenciar, o sea, verificar que cierta variable proviene de la misma distribución. Y eso lo he visto harto también y no es tan difícil de hacer, pero es muy clásico. Sí, una cosa que quiero agregar con respecto a eso, que vengan de la misma distribución, por ejemplo, imaginemos que tenemos estas dos distribuciones, la blanca y la azul. Nosotros visualmente podemos ver que no tienen la misma distribución, pero quizá hay un error. Quizá aquí sí son la misma, pero provienen de esta roja que está por acá y ambas tienen errores, entonces están un poco corridas. Entonces esa diferencia entre funciones uno la puede calcular con el test de Kolmogorov-Smirnov. Y aquí para calcular una diferencia entre funciones, uno tiene que calcular diferencias entre cada punto. Uno tiene que hacer restas en espacios más raros, en espacios funcionales que te comparan dos curvas. Ya no son dos puntos, ya no estás comparando un 80 con un 70, estás comparando dos curvas que se mueven, o sea, que están en un espacio, para ver si están lo suficientemente cerca. Así uno puede decir que dos distribuciones son iguales, cuando las curvas asociadas, las densidades, son suficientemente cercanas en este espacio funcional. Eso es como el pequeño contexto en el que no voy a entrar mucho porque no es la idea de este episodio. Pero esa es la idea detrás. Gracias por el follow de... ¿Alguna otra duda con respecto a esto? ¿No? Dale nomás con el meme y termina con... Sí. Puse poco, sí, pero puse uno que me dio mucha risa. Ya, este es un clásico de los ¿cómo se llama? Test de hipótesis múltiple. Gracias por el follow, Mac. A ver, Hey girl. Claro. Ya, eso de usar el 0,5 siempre, el alfa igual a 0,5, es pésimo. No lo hagan. Yo he visto gente, he visto consultoras como que vienen a hacer trabajo a alguna parte, que dice cosas como, ya, y aquí en este test de hipótesis usamos 0,5 y uno le pregunta por qué y dicen, es que es el estándar, es el estándar de la industria. Y yo cuando escucho eso digo, no cachan nada, porque no hay un estándar de la industria, no tiene que existir un estándar de la industria. Cada problema tiene su propia exigencia. Si es que tú estás midiendo cosas de medicina, típicamente tienes que ser más exigente porque estás lidiando con cosas de vida o muerte. Si es que estás midiendo, por ejemplo, si es que alguien es culpable o no, según la evidencia que tienes para declararlos o no culpables, también es muy sensible. O sea, tienes que estar muy seguro para mandar a alguien a la cárcel. No puedes estar mandando a gente inocente a la cárcel. Entonces, no hay un estándar de la industria para la exigencia de algo. La exigencia de algo, de un test estadístico, la tiene que poner cada persona según su propio criterio. Y el criterio tiene que ser fundamentado. Pero decir, no, 0,5 es el estándar, no. Jamás den ese argumento. ¿Algo que opinar, Mati? O sea, pero tiene cierta historia, porque es como un estándar. Sí, o sea, tiene historia, mucha gente lo usa, pero no, la justificación para usarlo no puede ser, es que es el por defecto. No. Tienes que tener un argumento para decir, quizás esto no es tan crítico, entonces vamos a hacer un poco más laxo, entonces vamos a usar 0,5. Ya, es un buen argumento. No es algo tan crítico, pero no puede ser
es el estándar, por lo tanto vamos con el estándar y punto. A eso voy. Sí. En la vida, los investigadores todos usan ese valor. Yo creo que en la academia, ¿cachai? Yo creo que viene de ahí, en verdad. Que también está mal que lo usen en la academia, como por defecto. O sea, tienen que argumentarlo. Si hay un paper que está publicado en alguna parte, dice que usa 0,5 porque sí, y no lo fundamenta, yo no le creo. Da lo mismo que sea académico, da lo mismo que sea el paper más respetado del mundo, si no lo justifica, no está mal fundamentado. Hay muchos papers publicados que no están bien fundamentados, hay muchos papers publicados que son falsos. También esta otra reflexión como comida para el cerebro, food for the brain. Si es que supongamos que todos los papers de la vida, del mundo, y que tienen test de hipótesis, fueron hechos con un 0,5 de exigencia, con un alfa de 0,5. Supongamos eso. Digamos que hay 1.000.000 de papers, que es muy poco, o sea, hay muchos más, pero digamos que hay 1.000.000 de papers dando vuelta. ¿Qué significa eso? Significa que o sea, en 50 tenemos 50 papers dando vuelta que son falsos, ¿sí? Porque el alfa es la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula que estamos teniendo. Que todo el mundo ocupe 0,5 significa que de papers hay 50 que están mal. Derechamente mal, son falsos. Y hay mucho más de 1.000. O sea, la cantidad de papers que están mal, que tienen malos resultados, puede ser enorme. Si es que uno hace solamente un test de hipótesis y se queda con eso. Si es que uno quiere tener resultados realmente robustos, hay que usar un alfa mucho más bajo. Y hay que hacer test después, hay que hacer múltiples tests. Uno en un momento, después verificar con otro sampleo totalmente independiente, etc. Pero hacer uno y quedarse con ese y ponerle 0,5 es muy probable. La probabilidad de estar mintiendo con eso es muy alta. El % para mí es muy alto. Yo me quedo tranquilo. Claro, porque tú eres menos exigente con eso. A eso voy. Depende de la exigencia que uno le quiera dar y hay que justificar esa exigencia. Si tú quieres quedar tranquilo con eso, está bien, pero tienes que explicarlo así. Hay muchos papers que los tratan de sacar rápido nomás para tener más citaciones. Lo encuentro bien nocivo. O está súper normalizado en la academia, sí. Se dice a nivel de confianza convencional. Sí, a mí me carga que usen ese lenguaje. Ya, pasemos a otro. Si hay dudas con respecto a eso, vayan escribiéndolas. Y este otro también típico, que este ya lo habíamos visto en otro episodio, pero uno rechaza o no rechaza, uno no acepta la hipótesis nula, simplemente uno dice, ok, no, es lo que hay, no puedo rechazarlo y voy a confiar por ahora, pero no es como que... Pero la hipótesis nula nunca va a ser 100% verdad, nunca vas a poder decir con 100% de certeza que algo es verdadero. No, uno simplemente puede decir, ok, yo voy a confiar en esto o no voy a confiar en esto. Eso de rechazar o no rechazar y no aceptar, a mí en lo personal no me hace tanto sentido. Yo diría, bueno, voy a aceptar la hipótesis nula por ahora, pero siempre es un por ahora. Así como, no estoy diciendo que sea verdad, estoy diciendo que voy a aceptarla por ahora porque no tengo suficiente evidencia para rechazarla. Pero no me caliento mucho la cabeza con eso de no aceptar. Pero sí es algo que normalmente los estadísticos más puristas estarían súper en desacuerdo. Se puso denso. Sí. Proof the null hypothesis, reject the fail to... claro, es lo mismo, es un poco más de lo mismo. La terminología correcta es que uno falla al rechazar. Y este es el que nos va a meter en el agujero de gusano de los test de hipótesis múltiples. Si es que... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde lo dejé? Está como en un píxel de resolución tú. Sí, por eso estaba buscando el que está más amplio. Ya, en este ¿cómo se llama esta página? XKCD, que es típica, es muy clásica de cómics ñoños, cómics de cosas de investigación. Hay una persona que dice, oye, los jelly beans causan acné. Esa es la hipótesis que estamos tratando de probar. Ese es el descubrimiento que estamos buscando. ¿Los jelly beans causan acné o no? Entonces dice, científicos, investiguen. Pero estamos jugando Minecraft. Ok, bueno. Entonces, los científicos investigan y dicen, bueno, no encontramos ninguna evidencia significativa para decir que los jelly beans causan acné. ¿Por qué? Porque el pez mayor nos salió mayor a 0,05. De nuevo, depende de la exigencia. Pero después le dicen, oye, ¿y si el color influye? Entonces quizá los verdes o los cafés o los morados, quizá hay algún tipo específico de jelly bean que causa acné.
Entonces dicen, ya, vamos a probarlos todos. Vamos a probar con varios colores. Probamos los morados, los cafés, los rosados, los azules, los teal, los cian, etcétera, etcétera, etcétera. Y probamos 20 colores distintos. Y de repente, uno nos dio que tenía un p-valor menor a 0,5, que es nuestro actual nivel de confianza que estamos aceptando. Por lo tanto, podemos decir que los jelly beans verdes sí causan acné. Ese fue el descubrimiento. Ahora, ¿qué problema hay acá? Recordemos que el p-valor es la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Ahora, hay dos errores acá. Hay dos problemas. Uno es el alfa, es el uso del alfa, que ya lo mencioné. Y otro es que estamos tratando con múltiples hipótesis. Primero veamos el del alfa, que ya lo mencioné un poco. ¿Qué pasa si nuestro p-valor nos dio en todos... Bueno, no en todos, sino que el p-valor nos dio, en ese caso, en el caso de los verdes, nos dio 0,0. ¿Sí? Eso significa que tenemos una probabilidad de 0,00 aproximadamente, si es que no me salte ningún 0, de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Por lo tanto, podríamos decir que los jelly beans verdes causan acné con una probabilidad bastante alta de que eso sea verdad. Pero acá no estamos dando el p-valor, estamos simplemente diciendo que el p-valor fue menor a 0,05. ¿Qué significa eso? No sé si el p-valor es 0,1 o 0,1 o 0,01. No sabemos. Lo único que sabemos es que es menor a 0,05. Entonces la información que podemos tener de ahí es que tenemos una probabilidad menor o igual de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Eso nos quita muchísima información. Entonces usar el p-valor acá nos está quitando mucha información. Primer error. Segundo error. Asumamos que el p-valor dio 0,05, ¿ya? Eso significa que tenemos un 5% de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. ¿Cuántos casos probamos acá? Probamos 1, 2, 3, 4, 5 por 1, 2, 3, 4. Probamos 20 casos, ¿sí? Probamos 20 casos. Cada uno de esos casos, cada una de esas pruebas tiene un 0,5% de fallar. Lo hicimos 20 veces. O sea, la probabilidad de fallar no es que sea 100%, no se suma, no funciona así. Pero al tener 20 casos, es muy probable que uno de esos nos haya dado un falso positivo. O sea, nos haya dado que rechazamos cuando no deberíamos haber rechazado. Nos estamos equivocando al rechazar. Porque todos estos los calculamos con un alfa de 0,05. Entonces, lo natural es que uno de 20 experimentos sea erróneo. O sea, uno de 20 descubrimientos sea erróneo. Cuando hablo de descubrimientos me refiero a cuando rechazamos la hipótesis nula. Y cuando hablo de falsos positivos en cuanto a descubrimientos, me refiero a que rechazamos la hipótesis nula y nos equivocamos. Un positivo ahí es el rechazar la hipótesis nula. Un positivo ahí es un descubrimiento, haber descubierto algo que era distinto a nuestro status quo. Por eso es un positivo. Y que sea falso es que nos equivocamos con eso. Entonces, lo normal acá es encontrar un falso positivo de entre 20, usando un alfa igual a 0,05. Así que este experimento no dice nada, no tiene sentido. Esto que está acá no tiene por qué ser verdad. Puede perfectamente ser ruido. ¿Por qué? Uno, porque no estamos tomando en cuenta el efecto de los test de hipótesis múltiples. Y dos, porque estamos tomando en cuenta una respuesta binaria con un alfa en vez de devolver el p-valor exacto. Tenemos esos dos problemas. ¿Dudas hasta acá? ¿O algo que quieras agregar, Mati? Yo creo que los verdes se afectan, ¿no? Y ahora hay una serie de videos que quiero recomendar. Bueno, este es el video que quería recomendar para los test de hipótesis simples. El que ya les dije, aquí habla del mismo caso. Este es el mismo caso que estábamos discutiendo de las botellas. Y esta serie de videos es de Stanford Online, y habla de test de hipótesis múltiples. Los videos los encuentro muy buenos, se los recomiendo. Después los voy a poner en Discord. Si es que a alguien le interesa y no está en Discord, únase al Discord, y ahí está el canal de YouTube también, donde eventualmente van a poder encontrar las grabaciones de todos estos episodios. Entonces, cuando uno habla de test de hipótesis múltiples, hay algo que uno tiene que definir primero, que es el error de la familia, ¿sí? De hipótesis aquí, puede que tenga que introducción múltiple, ya, sí.
Aquí hay un ejemplo con monedas también, en el que no me quiero meter por tiempo, porque yo creo que ya quedó clara la idea. Aquí está. Esta es la definición que estaba buscando. El Family Wise Error Rate. Family Wise significa de familia, ¿sí? Error Rate es el error, el ratio de error. Lo que nosotros vamos a querer minimizar en un test de hipótesis múltiples en general, lo que vamos a querer acotar es el error de la familia. ¿Qué significa el error? El error de la familia es la probabilidad de estar cometiendo al menos un error de tipo 1. O sea, un descubrimiento que en verdad es falso. Un falso positivo, ¿sí? Esa es lo que queremos acotar. Y queremos no cometer ningún error. 0. Por eso nuestro Family Wise Error Rate va a ser que cometemos al menos un error. Eso lo queremos minimizar, ¿sí? Y bueno, podemos tener falsos positivos, falsos negativos, etc. Que si nosotros rechazamos la hipótesis nula, si nosotros rechazamos la hipótesis nula y la hipótesis nula era verdadera, en verdad tenemos un falso positivo. Que esto es positivo, el rechazar es el positivo, el no rechazar es el negativo, verdadero es cuando estas dos calzan y el falso es cuando estas dos no calzan, ¿sí? Esa es la simbología. Y ahora el Family Wise Error Rate también lo podemos escribir de otra manera, como en función de un alfa, en función de un alfa definido. Podemos decir que como el Family Wise Error Rate es la probabilidad de obtener al menos un error. Eso es lo mismo que el inverso de no obtener ningún error, ¿sí? Es la negación. No obtener al menos un error es la negación de no obtener ningún error. Entonces el Family Wise Error Rate es igual a 1 menos la probabilidad de no obtener ningún error de la hipótesis nula. ¿Qué es no obtener ningún error? Significa la intersección de muchos eventos. Tenemos que no obtener ningún error para la hipótesis nula, no obtener ningún error para la hipótesis nula, etcétera, 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 hasta la hipótesis nula H0M, cuando tenemos M hipótesis nulas, ¿sí? Tienen que cumplirse todos esos eventos al mismo tiempo. Por eso tenemos una intersección de eventos. Y esta probabilidad de intersección la podemos separar asumiendo un detalle. Si suponemos, que puede que no sea verdad, pero si tenemos que todas nuestras hipótesis son independientes, ¿sí? O sea, no chocan unas con las otras, no interactúan. Si todas fuesen independientes, la probabilidad de la intersección de eventos es igual a la multiplicación de la probabilidad de cada evento por separado, ¿sí? Entonces podemos escribir esto como 1 menos, y acá en vez de tener la probabilidad de intersección de eventos, tenemos la pitatoria, o sea, la multiplicación de una serie de eventos. ¿Y cuál es la probabilidad de no obtener ninguna hipótesis nula para una... ¿Cuál es la probabilidad de no rechazar falsamente la hipótesis nula? Es 1 menos alfa. ¿Por qué? Porque alfa era la probabilidad de equivocarnos al rechazar la hipótesis nula. Entonces la probabilidad de no equivocarnos al rechazar la hipótesis nula es 1 menos alfa. Por lo tanto acá tenemos 1 menos la multiplicación de todos estos, 1 menos alfa. Por lo tanto tenemos esto elevado a m, ¿sí? Entonces el Family Wise Error Rate lo podemos escribir en función de alfa. Y nos da al final, después de toda esta deducción, nos da 1 menos alfa elevado a m. Ahora, hagamos un ejemplo. ¿Qué pasa si tenemos 5 hipótesis? Queremos probar 5 casos distintos. Y aquí vamos a dar un ejemplo concreto de algo real. Digamos que trabajamos en Amazon, ¿ya? Y queremos hacer algunos cambios en la página al vender nuestros productos. Esto se puede aplicar a cualquier e-commerce. Dije Amazon por decir algo, pero puede ser cualquier e-commerce. Y queremos cambiar un poco cómo se ve nuestra página. Vamos a hacer cambios en algunos barrios, vamos a hacer cambios en cómo describimos los proyectos. Le vamos a poner más detalle los productos. Le vamos a poner más detalle a los productos. Vamos a cambiar el botón de pago de un color distinto. Le vamos a poner verde en vez de rojo, por ejemplo, y vamos a hacer otros 2 cambios más. O ya digamos, sí, vamos a hacer otros 2 cambios más, etc. Pero vamos a hacer varios cambios con la página, ¿ya? Cada uno de esos cambios lo tenemos que medir después. Tenemos que medir si es que cada uno de esos cambios de manera individual
separada, ¿sí? De manera independiente, tiene o no un efecto en las compras, ¿sí? Entonces queremos ver si nuestra tasa de conversión o nuestra tasa de clic, como qué tantos clientes pasan a la etapa de pago y de verdad pagan, si eso aumenta o disminuye dependiendo de en qué experimento estamos, ¿sí? Vamos a tomar todo nuestro conjunto de clientes y lo vamos a dividir en 5 grupos. Va a haber un grupo al que le vamos a asignar la página que tiene un banner de bienvenida distinto. A otro grupo le vamos a cambiar el color del botón de pago. Al tercer grupo le vamos a poner más detalle en la descripción del producto. Al cuarto grupo vamos a hacer otra cosa y al quinto grupo le vamos a hacer otra cosa. Y vamos a tener un sexto grupo al que no le vamos a hacer ningún cambio. Va a ser nuestro grupo de control. Nuestro grupo para medir si es que los cambios que estamos haciendo de verdad tienen efecto o no, versus el status quo previo, ¿ya? Ahí tenemos 5 experimentos, 5 hipótesis distintas que a priori podemos suponer que son independientes, ¿sí? Cada una de esas va a tener una probabilidad de fallar, ¿sí? Cada una de esas va a tener un alfa distinto. Pero vamos a asumir que vamos a tomar un alfa de 0,05 para cada uno de esos. Vamos a tomar una exigencia de tal que tenemos un 5% de probabilidad de equivocarnos al rechazar cada una de esas hipótesis nulas. Para las 5 igual, ¿sí? ¿Cuál es el Family Wise Error Rate? ¿Cuál es el error de la familia? Al hacer 5 test de hipótesis, vamos a tener 1 menos, ¿sí? Todo esto elevado a 5, porque tenemos 5 casos. ¿Cuánto es esto? Es un 0,22. Eso significa que la probabilidad de equivocarnos en al menos un caso de esos 5, en este ejemplo totalmente aplicado, totalmente del mundo real y muy posible, tenemos un 22% de equivocarnos. O sea, es un 22% de probabilidad de estar diciendo algo falso, de estar haciendo una prueba, haciendo un experimento que cuesta dinero, cuesta recursos, cuesta quizá un efecto negativo en los clientes, cuesta quizá mala reputación, depende del experimento, etc. Todo eso y tenemos un 22% de equivocarnos. Es súper grave. O sea, esto hay que controlarlo. Hay que ser más exigente. Por si vamos a gastar tanto recurso en cambiarle las cosas a los clientes, arriesgar la reputación, etcétera, tenemos que estar seguros de lo que estamos haciendo. Entonces, digamos que yo quiero tener un Family Wise Error Rate de 0,01, ¿ya? Y tengo estos 5 experimentos. ¿Cuánto debería ser mi alfa? Lo podemos despejar. Podemos perfectamente despejarlo y decir, bueno, nuestro Family Wise Error Rate va a ser, en vez de este, va a ser alfa. A ver, voy a anotarlo. Estaba tratando de hacerlo en la cabeza, pero me mareé un poco. No, con solo datos freak con lo de los jelly beans, con 20 da 64%. El WS Error Rate. Ya, esto es igual a 1 menos alfa y todo esto elevado a m. A este le voy a llamar f por ahora, para escribir menos. Ya, entonces tendríamos que f menos 1 es igual a menos 1 elevado a alfa. O sea, 1 menos alfa elevado a m, por lo tanto 1 menos f, todo esto elevado a 1 dividido por m es igual a 1 menos alfa, por lo tanto alfa va a ser igual a 1 menos f, y todo esto elevado a 1 partido m, o sea, la raíz mésima, ¿sí? ¿Cuánto sería eso? Sería 1 menos... ¿cuánto dije? Ya lo olvidé. Eso. 1 menos 1 menos f elevado a 1 menos... Digamos que queremos un 0,05 para la familia, ¿sí? Para el error de la familia. Esto lo elevamos a 1 dividido 5 y esto tiene que estar en paréntesis. Por lo tanto, para cada uno de nuestros test de hipótesis por separado, deberíamos usar un alfa de 0,01 aproximadamente, ¿sí? Con eso llegamos a un Family Wise Error Rate ¿sí? Y uno podría ser más estricto, uno podría querer ir más allá y reducir el Family Wise Error Rate en vez de 0,05 a 0,01. ¿Cuánto necesito ahí? Necesito un 0,002. O sea, para cada test de hipótesis tengo que tener una certeza, o sea, una probabilidad de equivocarme de 0,2% para cada uno por separado.
para así llegar a la de familia que sea de 1%, ¿sí? Y así. ¿Alguna duda hasta ahora? Señor, dice Wolfram Alpha. Sí, Wolfram Alpha la lleva. Pero quería hacerlo a mano para hacerlo más como... para ilustrar que en verdad es súper simple este cálculo y no... Pero sí, con Wolfram Alpha te da el resultado, te lo grafica, te hace todo. Es genial. A mí me encanta Wolfram Alpha. Ya, sí, entonces, esa es la definición como base. Ahora, eso es lo que tenemos que acotar. Aquí podemos ver unas curvas que nos indican qué tanto va creciendo, qué tan rápido va creciendo. Y es muy rápido, o sea, el crecimiento del Family Wise Error Rate a medida que aumentamos la cantidad de experimentos, explota de manera casi exponencial en algún punto. O sea, tiene que explotar pues si es elevado m. Sí. Ahora, ¿cómo podemos acotar este error? ¿Qué técnicas podemos usar para acotar esto, para estar más seguros? Podemos usar Bonferroni, la corrección de Bonferroni, que se basa en esta cota. Tenemos que el Family Wise Error Rate es la probabilidad de rechazar falsamente al menos una hipótesis nula, ¿cierto? ¿Qué es eso? Eso es la probabilidad de la unión de muchos conjuntos. La unión de rechazar falsamente la hipótesis nula 1, la 2, la 3, la unión de todos estos eventos, ¿sí? Como dato, el cálculo de probabilidades al final es una medición de conjuntos. Aquí nosotros estamos midiendo conjuntos en algún espacio. Si nosotros tenemos la probabilidad de la intersección de dos eventos, estamos en el fondo midiendo dos eventos y estamos midiendo esta intersección. Lo que pasa cuando pasa el evento A y el evento B al mismo tiempo. Estamos midiendo esa área. Eso es calcular una probabilidad por debajo, ¿ya? Entonces acá tenemos conjuntos, tenemos A sub j, que son muchos conjuntos. La probabilidad de la unión de todos estos conjuntos es menor o igual a la suma de cada una de estas probabilidades por separado. ¿Por qué? Porque si tenemos dos conjuntos acá que son disjuntos y dos conjuntos que no son disjuntos, que son las dos probabilidades que son las dos posibilidades que podemos tener. Tenemos con dos conjuntos, tenemos que son disjuntos o que no son disjuntos, ¿sí? La probabilidad de la unión es la suma de esta área, en este caso, con esta área, y la suma de esta área con esta otra área, pero esta de al medio no se repite, ¿sí? Entonces, esta área de acá es mayor o igual que las áreas que se intersectan. Por eso estamos haciendo esta desigualdad, porque la probabilidad de la unión de conjuntos va a ser menor o igual a la suma de cada uno de estos dos. O sea, si nosotros estos dos de acá, este de acá, lo tomamos y lo separamos, y este de acá lo tomamos y lo separamos, y sumamos estas dos áreas, esto va a ser mayor. ¿Sí? Esa es la lógica detrás de esta cota, la cota que se usa para... Esto nos permite decir que, bueno, cada uno de estos test de hipótesis ya tiene un alfa definido. Digamos que estamos usando un alfa fijo para cada uno de estos eventos, para cada una de estas hipótesis. Entonces esta probabilidad de equivocarnos, de rechazar la hipótesis nula y equivocarnos es alfa. Si dividimos esto por m, nos da que la probabilidad del error de la familia va a estar acotado por alfa. Porque al final estamos sumando m veces este término. Entonces eso significa que vamos a multiplicar m por el término que está dentro. Esto se simplifica y nos da alfa. Por lo tanto, este es el término que tenemos que usar. Este es el nuevo alfa. Alfa dividido m es nuestro nuevo alfa, que tenemos que usar para cada test de hipótesis, y así asegurarnos que la familia va a estar acotada por alfa, ¿sí? Ese es el ajuste o la corrección de Bonferroni. Tomamos el alfa que queremos y lo dividimos por la cantidad de test de hipótesis que estamos usando. Eso nos va a dar una exigencia para nuestra familia de test de hipótesis bastante alta, y tiene sus contras también. Como es tan alta la exigencia, es más difícil rechazar. Como es más difícil rechazar, es más difícil hacer descubrimientos. Por lo general lo que uno quiere es hacer descubrimientos. Lo que uno quiere al hacer un test de hipótesis es rechazar. Para hacer un descubrimiento, decir, oye, encontré algo nuevo, encontré algo que es distinto al status quo. Y Bonferroni es demasiado exigente. Entonces,
no es recomendable usar Bonferroni a menos que uno esté como muy apurado y a uno le dé lo mismo todo. Ya, ok. Pero cuando uno quiere tener mayores probabilidades de encontrar algo significativo, Bonferroni es demasiado exigente. Demasiado. Entonces yo no recomiendo mucho usarlo. Pero es el más básico. Con esto basta. ¿Alguna duda con esto? ¿Algo que agregar? Con esto no, pero Dendry te pregunto algo. Ah, ya. Bueno, vale. A ver, ¿conoce usted los Probabilistic Graphical Model? Redes bayesianas y eso. Graphical Model. No, no me suenan. Hay una especialización en eso. Interesante. Ya, después lo voy a leer más en detalle. Pero por lo que veo, usa lo que estaba hablando de conjuntos por debajo, me parece. Pero lo une con grafos. Después lo voy a leer. No los conozco. Pero Le mete grafos y condicionales, weón, a las probabilidades. Buena. Es como, no lo cacho, me puse a verlo y es como, tenía un grafo, entonces para pasar de B a C, P de C o B, ¿cachai? Y cosas así. Ya. Eso es lo que se ve de Google. Igual se ve medio volado. Sí. Ya, gracias por el dato, Dendry. Ahí lo reviso. ¿Tú los has usado? ¿Qué opinas de ellos? ¿Qué te parecen? Ya, entonces aquí tenemos una tablita de ejemplo en donde tenemos estos p-valores y si es que estamos usando 0,1 como nuestro alfa para rechazar en cada uno de estos... si usamos un 0,05 para la familia, tendríamos que usar un 0,01 para cada uno de estos eventos porque tenemos 5 eventos. ¿Sí? Entonces estaríamos rechazando solamente el primero y no el tercero, mientras que si no hubiésemos hecho eso, hubiésemos rechazado este tercero sin suficiente información. Entonces ahí es donde uno cambia la cantidad de rechazos. Y eso con respecto a Bonferroni. Gracias por el follow, Smims. ¿Cómo ya está el canal? ¿Qué te parece? ¿Tienes alguna duda? Si tienes alguna duda, escríbela en el chat, por favor. Ya, hay otro método que se llama el método de Holm, en el que no voy a explicar tanto la deducción, porque ya estamos llegando a la hora, o sea, ya tenemos que ir cerrando. Pero sí quiero decir muy a la rápida, que por si acaso después ven esto, el método de Holm es un punto intermedio entre Bonferroni y no hacer nada, ¿sí? Y que te da una cota igual, que te da una cota que siempre es cierta. Entonces es mejor, porque te da una cota que siempre es cierta, sin ser tan sobreexigente como Bonferroni. Es un punto intermedio. Uno va tomando, tú tomas todos los p-valores que encontraste, los ordenas de menor a mayor y vas diciendo, ok, este p-valor, analizas un p-valor primero y ves qué pasa con ese, analizas el segundo, ves qué pasa con ese, analizas el tercero y hasta que analizas el último y analizas si es que puedes o no rechazar ese último. Y bueno, acá en los videos que recomendé y que voy a poner en Discord, pueden ver más detalle al respecto. Quizá en algún otro momento hablamos más de este tipo de cosas. Y hay otro método que es... Bueno, el método de Holm no lo conocía. Yo se lo conocía a Bonferroni, en verdad. Ya. Sí, en general es mejor, es más preciso. Ahí está entero, o sea, por si alguien lo quiere revisar. Bueno, no, es relativamente simple. Holm es relativamente simple. Es más difícil que dividir por m, porque eso es trivial, pero no es tan complejo en verdad. No, pues si los test te dan todos los p-valores, ordenarlos no cuesta claro, cero. Pues, sí, tienes todos los p-valores, los ordenas y ves dónde cortas. Y de ahí, listo. Tienes cuántos son los que rechazaste. Dice, apareció en mis recomendados. Ah, bueno. Qué bueno saber que está recomendando el canal y que esa público objetivo al que le interesa. ¿Interesa la ciencia de datos? Tengo nociones muy básicas de estadística. Bueno, si tiene dudas de cualquier cosa de ciencia de datos, ahí nos puedes preguntar y también dejamos ahí el Discord y el canal de YouTube en donde eventualmente van a quedar los episodios. Por si te quieres unir al Discord y hacer preguntas por ahí. Ya. Entonces, el último método del que quiero hablar, antes de ir cerrando, es el de el ratio de descubrimientos falsos. ¿Para qué sirve esto? Este te da un error mucho más alto. Tienes muchas más probabilidades de equivocarte. Pero te sirve mucho cuando quieres reducir tu espacio de búsqueda. Por ejemplo, digamos que estás haciendo test de hipótesis con genes. Estás trabajando en genómica y tienes hipótesis distintos que quieres hacer al mismo tiempo en un gen. Y quieres ver qué es lo que pasa con ciertas secciones de los genes. Y como tienes 1000, vas a hacer 1000 test de hipótesis. Imagínense usar Bonferroni. Imagínense por un momento usar Bonferroni. ¿Cuál es
bueno, el alfa que tendrían que usar, si acá elevamos a 1000, necesitaríamos un alfa de 0,01 en cada test de hipótesis por separado para que esto nos dé un error de familia de 1%. De familia, o sea, de 1%, o sea, un 1% de probabilidad de equivocarse al hacer 1000, de equivocarse en 1. Para llegar a eso tienes que tener una precisión, una certeza de más de todo esto. Es ridículo. O sea, no es recomendable usar Bonferroni para cuando tienes ese tipo de casos. Y eso se puede dar en cualquier caso en el que tengas muchos datos. Si tienes muchos datos y puedes hacer muchos test de hipótesis de inmediato, como en genómica o como puede ser también cuando quieres probar muchas cosas distintas no sé, tienes datos de una página web y quieres ver y te llegan clientes de distintas campañas, con distintas campañas me refiero a distintos links, tienes publicidad, tienes marketing en YouTube, en blogs, en otras páginas, en muchos tipos de páginas. Cada uno de esos te da un link distinto, cada uno de esos links te dice, este cliente vino de esta parte. Entonces, digamos que tienes 1000 links distintos, ahí también. Usar Bonferroni no tiene sentido. Entonces, para eso podemos usar la técnica del False Discovery Rate, en donde no nos va a importar acotar el error de la familia entera, sino que nos va a importar equivocarnos poco, ¿sí? Ya no queremos evitar el error. Con el False Discovery Rate lo que estábamos haciendo era disminuir la probabilidad de obtener al menos un error. Ahora no, ahora vamos a decir, ok, vamos a aceptar errores, pero no quiero equivocarme más de depende, pero vamos a tener errores, o sea, vamos a aceptar errores, pero no queremos que la tasa de errores sea muy alta. Ahora, esos errores son errores en los descubrimientos. ¿Qué significa eso? Significa que si acá en esta tablita de falsos positivos, etcétera, etcétera, tenemos que B es la cantidad de rechazos de hipótesis nula que fueron falsos. Rechazamos cuando la hipótesis nula era verdadera. Eso significa que es un falso. Como es rechazo, es un positivo. Por lo tanto, es un falso positivo. ¿Sí? S que tenemos acá es la cantidad de rechazos que fueron verdaderos. O sea, la cantidad de verdaderos positivos, ¿sí? La suma de estos dos, la suma de los verdaderos positivos y los falsos positivos, es la cantidad de positivos. Ya sea falsos o verdaderos, es la cantidad de positivos. Eso es R. R es nuestra cantidad de positivos, o sea, nuestra cantidad de veces que rechazamos la hipótesis nula en total. O sea, la cantidad de descubrimientos. Porque recuerden que rechazar la hipótesis nula significa tener un descubrimiento. El R es nuestra cantidad de descubrimientos totales. Mientras que B es nuestra cantidad de descubrimientos que fueron falsos, ¿sí? Entonces, el False Discovery Rate, la tasa de falsos descubrimientos, es B dividido R, es la cantidad de descubrimientos falsos que tuvimos con respecto a la cantidad de descubrimientos totales que tuvimos. La idea es que este valor en esperanza sea menor a un cierto umbral. O sea, menor a 5%, 10%, y ahí es donde uno tiene que poner la exigencia y eso depende de cada uno. Pero esto es lo que vamos a querer acotar ahora. Entonces, de esa manera, si partimos con 1000 test de hipótesis distintos, digamos que de esos 1000 test de hipótesis distintos rechazamos 20 y acotamos el False Discovery Rate por 20%. Al acotarlo por 20%, si obtuvimos 20, no, digamos que 100. Digamos que de 1000 bajamos a 100, ¿ya? Y al tener un 20% de False Discovery Rate, significa que de esos 100 descubrimientos totales, 20 van a ser falsos. En 20 van a ser errados. Pero ya redujimos mucho la cantidad. Pasamos de 1000 a 100. Quizás podríamos haber pasado a menos. Podríamos haber pasado de 1000 a 10. Entonces tenemos 10 casos en los que nos podemos enfocar y estudiar uno a uno con mucho más detenimiento. Y de esos 10 va a haber 2 que van a ser falsos. En esperanza, ¿sí? Pero esos los podemos detectar después. Entonces, el False Discovery Rate es una técnica que nos puede servir mucho para hacer un filtro, un primer filtro, cuando tenemos una cantidad tremenda de test de hipótesis y nosotros queremos analizar una cantidad más acotada,
pero mucho más en detalle, para después determinar cuáles de verdad eran descubrimientos reales, el False Discovery Rate ahí nos sirve mucho para reducir todo el tiempo que nosotros podríamos estar consumiendo, porque si analizamos cada uno por separado, en detalle, cada uno de esos 1000 sería demasiado tiempo, nos ocuparía demasiado recursos. Y bueno, acá dan ejemplos de aplicación a genómica de nuevo. Y después un algoritmo para calcular el False Discovery Rate. Que tampoco voy a entrar mucho en detalle con respecto a esto. Pero de nuevo repite el mismo procedimiento de calcular los p-valor. Calculas todos los p-valor, los ordenas de menor a mayor y determinas cuándo se cumple una condición. ¿Cuál es el máximo p-valor en este orden? Tal que se cumple esta condición de acá. Y esta condición de acá es básicamente Bonferroni. Entonces como que vas analizando Bonferroni por etapas. ¿Sí? Esa es la idea, así como muy general. Y aquí vemos una gráfica de todos los test de hipótesis. Los azules fueron los test de hipótesis fueron los casos en donde la hipótesis nula fue rechazada, o sea, los descubrimientos. Los azules fueron todos los descubrimientos. Entonces nos sacamos todo lo negro, todos los círculos negros que están arriba, todos esos posibles descubrimientos los desechamos y nos enfocamos en solamente los azules, que quedaron 2000, creo que eran como 10.000 en un comienzo. Y esto fue usando un Q de 0,1, o sea, un 10%. Estamos aceptando que de todos esos puntos azules, un 10% van a ser descubrimientos falsos. Pero ahí lo podemos analizar más en detalle cuando vayamos viendo caso a caso. ¿Dudas hasta ahora? ¿No? Ya. Entonces, con eso terminamos todo lo que quería hablar, como lo más relevante, al menos de lo que quería hablar de los test de hipótesis múltiples y test de hipótesis, también la parte teórica. Voy a dejar todos los links, o sea, la link a toda esta lista de reproducción y el anterior, el link a este video, también lo de Wikipedia, todo eso lo voy a dejar en Discord. Entonces, si quieren revisarlo después, pueden revisar en el canal de Discord, en la sección de referencias, ahí va a estar. ¿Dudas antes de terminar? ¿No? Mati, ¿algo que quieras agregar? No, o sea, que solo complementar que yo tenía un caso donde he tenido que aplicar esto. Yo lo solucioné con Bonferroni, para mi suerte solo eran 2 tests, ya, no eran 5, 10 ni 2000, solo tenía que hacer 2. Así que cuando son 2, dividir en 2 no es tan terrible, ya. Claro. Y era porque básicamente era muy similar a lo que mostré como en el ejemplo real de los NPS, necesitaba controlar los promotores y los detractores a la vez, con cierta confianza. Entonces, para controlar uno y el otro, con el alfa que yo quería, que igual yo soy bien relax en el trabajo, porque un poco lo decía Rob, trabajo al 10% de hecho, que es como de 9, 10 filos, si nos equivocamos una vez dejamos la embarrada, pero no dejamos estar la embarrada tampoco. Entonces con eso tuve que dividir en 2, te quedan 5 y te queda re piola. Pero era para controlar como una hipótesis hecha sobre los promotores y detractores a la vez, en un caso como real que yo apliqué hace no tanto atrás. No conocía los otros métodos, me pasaron alguna de estos, mis clases prácticas hace 1000 años, y me acordaba de Bonferroni, pero nunca había visto la idea de los Holm y lo otro, y en realidad es bien clever, tiene todo el sentido, porque como tú decís, usar un alfa te desaprovecha los que sí eran muy negativos, pues, ¿cachai? O sea, perdón, muy extremo. Porque si value de 10 a la menos 30, weón, es como que claramente esa weá nunca pudo haber sido razonable. Es muy poco probable. En el fondo, como que Bonferroni y eso todo. O sea, no es que el p-value. O sea, el tema es que si tú exiges un p-valor de 10 a la menos 30, eso es súper poco probable que lo encuentres. Sí. No, claro, pues, pero si exijo un 5, que es lo que es 10, ¿cachai? Ese p-value en realidad es mucho más chico, ¿cachai? Claro, el p-value que tienes que exigirle a cada experimento por separado tiene que ser muy chico. Entonces, como que me pareció clever lo de aprovechar un poco más, porque en el fondo ordenar eso, en el fondo, como que vais viendo dónde se te cumple, vas a tratar de aprovechar, por la fórmula estaba viéndolo, estás aprovechando las que tienen más extremos, ¿cachai? O sea, las que son muy extremas, pues. Y nada, me pareció choro esa parte, no la cachaba en verdad. Bueno. Quedo dentro de mis nuevos conocimientos. Estoy para embarrar, sí, estoy muy resfriado y estoy tratando de dar la cara, pero estoy aquí haciendo lo posible. Sí.
Si tienen dudas, recuerden que pueden preguntarnos por Discord. Y en resumen, para recapitular un poco, hoy hablamos de los test de hipótesis, por qué son importantes. Hablamos de la deducción de un test de hipótesis desde cero, partiendo del concepto de una variable aleatoria, usando herramientas como la ley de los grandes números, el teorema central del límite, qué es un p-valor, qué es un estadístico, y al final cómo se interpreta este alfa y la relación con el p-valor y por qué el alfa no es tan relevante al final, a menos que uno quiera una decisión binaria. Y luego hablamos del Family Wise Error Rate, qué significa, cuál es la problemática al tener test de hipótesis múltiples, por qué esto es un problema y cómo poder resolverlo, con técnicas como la corrección de Bonferroni, la corrección de Holm, el método de Holm, y el False Discovery Rate, cuando tenemos muchas hipótesis y podemos aceptar y equivocarnos un poco, pero no tanto. Muchas gracias a todos los que participaron, muchas gracias a todos los que estuvieran ahí lurkeando y a los que dieron follow. Recuerden que se pueden unir a Discord y ahí preguntar más cosas.